El arte en Chiapas tiene hondas raíces que vale la pena conocerlas. Mi nombre es Roberto Chanona y permítanme que yo los guíe a través del arte colonial, del academicismo del siglo XIX y del arte contemporáneo para que ustedes conozcan las obras más importantes que tenemos en Chiapas en materia de arte. El arte barroco nace en Roma poco antes de 1600 como una respuesta de la Iglesia Católica contra el protestantismo luterano. La palabra en sí proviene del portugués para nombrar a las perlas irregulares. Una de las características de este movimiento es el miedo al vacío. Por eso los artistas llenaban todos los espacios dentro de la obra. El barroco en América Latina es una amalgama de formas clásicas europeas con elementos nativos de cada región. Así pues, a pesar que vivíamos en la colonia, el arte fue la liberación de nuestros artistas al dar un sello particular que posteriormente se conoció como el barroco latinoamericano. En Chiapas, los elementos autóctonos utilizados son las sirenas, las gárgolas, los enanos desnudos, la luna, y estas las encontramos en el retablo de Teopisca, en la iglesia de Santo Domingo, en el Arco de la Merced en San Cristóbal de las Casas. Los jesuitas fueron los que introdujeron este estilo en Roma y fueron ellos precisamente los que lo trajeron a San Cristóbal de las Casas con la fundación del Colegio de la Compañía de Jesús en 1681. Posteriormente, construyeron lo que conocemos como el Templo de San Agustín, que es el auditorio de la Facultad de Derecho hoy en día, y se mandaron a construir retablos que aún podemos contemplar en la Catedral de San Cristóbal como en la ciudad de Teopisca. Uno de los retablos más antiguos con que contamos en Chiapas es el retablo de Teopisca. Este retablo, nos dice Monseñor Eduardo Flores, es anterior a 1714 y perteneció a la iglesia de San Agustín de San Cristóbal de las Casas. Al parecer, fue llevado en 1881 a la ciudad de Teopisca. En una leyenda tallada podemos apreciar que fue mandado a hacer por el maestre de campo don Sebastián de Olivera Ponce de León y de su esposa doña Ana de Aguilar. Esta obra barroca contiene 9 esculturas de cuerpo completo, 6 óleos de santos de las órdenes principales y columnas salomónicas, además de columnas rectas ornamentadas con hojas estilizadas. Una característica particular de esta obra son las gárgolas y los enanos del primer piso, que son sumamente raros por su desnudez completa. Los concilios provinciales de la época, sobre todo el de 1585, establecieron que las imágenes que en lo sucesivo se hagan de escultura sean de tal forma que no estén vestidos de tela, es decir, sus vestidos estén hechos de la propia materia de la escultura. Estas disposiciones no solamente fueron para México, eran igualmente válidas para Guatemala, por lo menos hasta 1742, año en que este arzobispado se independizó espiritualmente de México. Por esta razón nos queda claro que estas esculturas fueron realizadas por algún artista local que dejó su sello característico que se definirá como el barroco latinoamericano.
Los retablos de la Catedral de San Cristóbal son 5, pero aquí hablaremos solamente de los retablos hermanos que cubren el fondo de las naves laterales. Estos retablos son de estilo barroco y fueron hechos para la iglesia de San Agustín, que pertenecía a los jesuitas y que fue desmantelada en 1880 por orden del gobierno. Como los jesuitas estuvieron en San Cristóbal de las Casas de 1681 a 1767, estos retablos con seguridad se mandaron a hacer en el siglo XVIII por la maestría en que fueron realizados. También están elaborados en 3 cuerpos, y nos dice Monseñor Flores que el de la izquierda muestra diversos episodios de la Pasión de Cristo. En el primer cuerpo hay una magnífica pintura de Juan Correa, representando a la Virgen Dolorosa con el corazón traspasado. A los lados de este óleo, un cuadro de la oración del huerto y uno del tribunal de Pilatos. En el segundo, ocupa el nicho principal un hermoso crucifijo y a sus lados hay pinturas de la flagelación y de Jesús con la cruz a cuestas. En el tercero, 3 óleos con referencia a la resurrección y la asunción a los cielos. A mis espaldas se encuentra un San José, que es una obra maestra del arte colonial en México. Este San José, de origen jesuita, perteneció a la iglesia de San Agustín. En el retablo de la derecha, que antes fue de Montserrat, actualmente hay en su lugar un bellísimo San José, escultura estofada y policromada de origen guatemalteco. Decimos esto porque la escuela guatemalteca se reconoce por la barba morisca de los personajes y los vuelos de la ropa, que le dan a las esculturas mucho movimiento y vida. Esta escultura fue seleccionada entre 170 obras de todo México para el libro de Elizabeth Wilder Weinsman, México in Sculpture 1521-1821, publicado en la ciudad de Nueva York como una obra maestra del arte colonial. A los lados del San José está la pintura de un papa y un obispo, seguramente jesuita. En el segundo cuerpo se encuentra la escultura de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y a sus lados cuadros de Francisco Javier y San Francisco de Borja. En el tercer cuerpo hay santos de la Compañía. El retablo de la capilla de la iglesia de Santo Domingo es sin duda uno de los más bellos con los que contamos en materia de arte colonial. Esta obra pertenece al siglo XVIII por sus columnas salomónicas, distintivas del estilo barroco. En la realización de un retablo intervenían varias personas: el escultor, el ensamblador, el decorador y el estofador. Este remataba la obra con 3 capas, una de plata, otra de oro y la última de esmaltes. También hay otro personaje llamado el encarnador. Su trabajo era el de encarnar las partes que el dorador había dejado limpias hasta alcanzar el color de la carne en manos y rostros. De ahí el nombre de su oficio. Lo más importante de este retablo, nos dice don Francisco de la Maza, es la escultura del nicho principal, un San José con el niño en brazos, el rostro varonil del patriarca, el negrísimo pelo crespo y abundante, el vuelo de los ropajes, el niño no sentado en los brazos, sino acostado en el pecho, la blanquísima encarnación del rostro y manos de San José, así como el hermoso desnudo del niño, hacen de esta imagen una de las más bellas esculturas de Chiapas, aunque sin duda es guatemalteca, como casi gemela de otros San José existentes en Guatemala, como el del Museo Colonial de la Antigua, y más aún,
el de la iglesia de Santo Domingo de Nueva Guatemala, obra de Alfonso de Paz. La escultura de la Virgen de la Caridad carece de valor, porque no es una escultura completa de madera, sino una estructura arropada dejando libre las partes visibles como el rostro y las manos de la Virgen. Los lienzos son 5, 4 laterales y 1 en la parte superior al centro del retablo. El retablo que tengo a mi espalda es muy importante porque fue mandado a hacer después de la rebelión de Canucú de 1721. Este retablo lo podemos encontrar en la Iglesia de la Caridad, aquí en San Cristóbal de las Casas. La presencia indígena está representada al centro del retablo, con una escultura como parte de la decoración de la obra, con la intención quizá de integrar al indígena a la concepción judeo-cristiana. Al mirar dicha imagen, los lugareños sentían que ya formaban parte de la cosmovisión cristiana y por lo tanto eran merecedores de la vida eterna. Revisando los documentos del Fondo Jorge Olvera, encontramos el presupuesto fechado en 1721, de lo que costó la obra. En él se lee: año de 1721, número 21. Diligencia hecha sobre certificar lo que podrá costear un retablo a la imagen de Nuestra Señora de la Caridad de Ciudad Real de Chiapas, y razón de ser necesarios para dicho retablo, 2.500 con 69 piezas. Encontramos en dicho documento los nombres de Marcos Mateo, Manuel Coutinho y Francisco de Ginones, como maestros ensambladores de Ciudad Real, y el de Mateo Martín, el único maestro dorador que había en dicha ciudad. Ellos fueron los encargados de trazar la obra para dicho presupuesto. El retablo es de estilo barroco, por sus columnas salomónicas decoradas con flores de acanto. Contiene 4 lienzos laterales de santos de la Orden Dominica y 3 esculturas. 2 carecen de valor por tener ropas de tela. También podemos observar que los espacios para las cartelas en la parte superior, al parecer, no fueron decorados, porque de ser así, quedarían restos de pintura, o si se hubieran tallado, quedarían vestigios. Chiapas perteneció por varios siglos a la Capitanía General de Guatemala. Esta dictó los modelos estéticos a seguir durante la colonia. Por la cercanía de nuestras ciudades con esa capital, nuestros artistas iban a la ciudad de Guatemala a estudiar en la Academia de San Carlos, como es el caso del pintor Andrés de Mazariegos. Aunque la mayoría estudiaba en las casas talleres de los maestros de la época. Para el siglo XIX, en una casa como estas, el maestro Anselmo Rodas creó la casa taller donde venían los alumnos a estudiar el arte y el oficio de pintar. Entre sus alumnos más destacados tenemos a Otilio Avendaño, originario de Carranza, a José Inés Tobilla, que es la estrella del siglo XIX en Chiapas, originario de San Cristóbal de las Casas, y al arquitecto Carlos Z. Flores, que fue precisamente el constructor
de esta bella casa que hoy lleva el nombre de la enseñanza. Anselmo Rodas Domínguez es la pieza clave para la continuación del oficio de pintar y esculpir durante la segunda mitad del siglo XIX en Chiapas. Fue el heredero de los antiguos maestros imagineros de la colonia. Pintaba, esculpía, enseñaba, ofrecía techo y comida a sus alumnos de escasos recursos. Nació en San Cristóbal de las Casas el 21 de abril de 1840. Sus padres fueron Cristóbal Rodas y Gabriela Domínguez, quienes advirtieron las grandes facilidades que tenía para el dibujo. Lo llevaron con el pintor Higinio Antonio Liévano, que gozaba en ese entonces de justa fama de buen pintor. A temprana edad, Anselmo Rodas comenzó a producir lienzos de acabada manufactura. A los 21 años de edad, dejó de frecuentar el taller de su maestro para dedicarse a trabajar por su cuenta e impartir cátedras de dibujo en las escuelas superiores locales, así como el seminario conciliar. Consagró una fecunda labor pictórica, de la cual no se ha hecho ningún estudio ni catálogo alguno. Sus cuadros se hallan en poder de los coleccionistas, principalmente en las ciudades de San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Anselmo Rodas es el educador de los pinceles en el siglo XIX en Chiapas. Agradablemente, en el Museo Regional de Chiapas podemos apreciar dos de sus obras, una referente a Rabasa y la otra referente al general León, gobernador del estado. José Otilio Avendaño es un pintor del siglo XIX originario de San Bartolomé de los Llanos, hoy Venustiano Carranza. Aquí nos encontramos en la Casa Museo Manuel Caballero, donde podremos apreciar sus obras maravillosas que son para Chiapas un acervo muy importante. En 1951 se publicó un texto de la revista gráfica Chiapas como un homenaje al primer centenario del natalicio del pintor y escultor don José Otilio Avendaño Gordillo. Dicho artículo fue elaborado por el nieto del artista plástico don Juan José María Morales Avendaño. En dicha publicación se da a conocer parte de la vida y obra del artista plástico José Otilio Avendaño Gordillo. En su adolescencia, José Otilio utilizaba carbón molido para copiar figuras humanas, animales y otros modelos cotidianos en sus primeros trazos. En sus clases de letras en la escuela, conoció al profesor Manuel Cosar, un excelente dibujante y grabador, quien se ofreció gustoso a impartir a Avendaño sus conocimientos de dibujo. Posteriormente, con anuencia de su madre, se trasladó a San Cristóbal de las Casas para trabajar y estudiar con el maestro Anselmo Rodas. Siendo muy joven él, se dedicó a aprender la pintura en San Cristóbal de las Casas, como discípulo de Anselmo Rodas. Más o menos un tiempo de 5 años. Luego regresa a San Bartolomé y pone su taller en la Tercera Oriente, número 52, y pinta un sinnúmero de obras, tanto en retrato como en arte sacro. De ahí tuvo varios discípulos, pero el que sobresalió fue Crescenciano Morales Sancheita. Este otro pintor se reconoce más por el retratismo.
Tras una breve estancia en San Cristóbal de las Casas, regresó a su ciudad natal y conoció al escultor guatemalteco don Luis Maldonado, con quien entabló una buena amistad y decidió viajar a Guatemala para trabajar junto al escultor y perfeccionar sus dotes de escultor a cambio de dar clases de dibujo a Maldonado y a sus hijos. Las obras más sobresalientes están, por ejemplo, la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen. Son las más populares, las que más compraban, las que más se vendían. Don Otilio se basaba en las obras en un libro de El arte cristiano. Por ejemplo, tú llegabas a la casa de él y que querías una Virgen del Carmen o del Rosario, entonces ya te pasaba él el libro y ya veías los modelos de qué modelo querías y ya ese modelo te lo hacía, en tela o en tabla o en lámina. Para mí representa el arte en Chiapas, por eso, porque sus hebras se apegan mucho a la realidad de su época de él. Por ejemplo, las vírgenes les pone collares, aretes y anillos y cosa que otros pintores no hacen. Y él se basa en los collares de las indígenas. Para mí él ha sido una de las pintores mejores del siglo XIX. La propuesta más audaz en el siglo XIX en Chiapas, en materia de arte, la brinda el pintor José Inés Tobilla. Originario de Ciudad Real, este artista realiza 2 desnudos que son de suma importancia para el arte en Chiapas. Entre los altos valores del pincel que ha tenido Chiapas, se destaca el pintor José Inés Tobilla, quien fue una luz que brilló a finales del siglo XIX. Los datos biográficos que se tienen de este audaz artista chiapaneco son muy escasos. Se sabe que nació el 20 de abril de 1864 en San Cristóbal de las Casas. Sus padres fueron los señores José Pablo Tobilla, de la ciudad de Comitán, y doña Telésfora Flores, oriunda de San Cristóbal. Sus primeros maestros fueron los pintores Clemente Nájera, Manuel Suaz Návar, Anselmo Rodas y el escultor Domingo Santiago. A los 17 años de edad, José Inés Tobilla viajó a la Ciudad de México para perfeccionar sus conocimientos en la Academia de San Carlos. Se sabe que radicó 10 años en la capital y posteriormente emigró a Aguascalientes, donde fungió como profesor de dibujo y pintura en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes. José Inés Tobilla se destacó como paisajista y se impuso como un verdadero retratista. De entre sus obras más reconocidas están los retratos a Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y otros héroes de la patria. Tobilla es el autor de 2 desnudos que se encuentran en el Museo Regional de Chiapas. Estos desnudos son muy importantes para la época. Realizarlos fue de alguna manera la propuesta más audaz de finales del siglo XIX, porque nadie se aventuró en los caminos del desnudo, de lo erótico, como lo realizó este extraordinario artista.
Mientras en Europa los artistas del siglo XIX, como Monet, Pizarro, Degas, Cézanne, desarrollaban a partir de 1874 lo que vamos a conocer como el movimiento impresionista, en Chiapas, nuestros artistas continuaron pintando personajes de la sociedad, del poder y paisajes de una forma realista hasta casi mediados del siglo XX, cuando se forma la Escuela de Grabado en Chiapas. Había transcurrido casi medio siglo en el panorama pictórico contemporáneo cuando aparecen en Chiapas las primeras obras modernas, mejor dicho, los primeros grabados. En 1934 se crea el Taller de la Gráfica Popular en México, pero es hasta 1946 cuando el doctor Jaime Torres Bodet, en colaboración con el gobierno chiapaneco, deciden fundar el taller de grabado en Chiapas y llega el maestro Jorge Olvera. Aparece entonces la realidad chiapaneca con sus mitos, sus leyendas, sus personajes populares, sus costumbres, y aparece así también la presencia luminosa de Franco Lázaro Gómez, nuestro primer artista moderno. Franco Lázaro Gómez nació el 20 de diciembre de 1920 en Chiapa de Corzo. Su formación académica fue escasa, fue más tradicional y empírica. Desde niño, y como la tradición de su pueblo lo enseña, practicó el oficio de tallar. Franco se destacó en el grabado y el maestro Jorge Olvera lo descubre. Decide enviarlo a la Ciudad de México para estudiar becado en la Escuela de Artes de San Carlos. Cuentan que después de ver a Orozco, Diego Rivera y a Siqueiros, se dedicó a recorrer galerías y a visitar museos de la gran ciudad. Regresó a Tuxtla Gutiérrez sin terminar la beca de estudios. A la luz de sus 27 años de vida, la obra de Lázaro Gómez fue vasta. El mundo imaginario de Franco Lázaro está poblado por la tradición popular de Chiapa de Corzo. Nada escapó a su vista. Los objetos míticos, las leyendas y los personajes populares de las ferias. Cabe hacer mención que también realizó óleos en costales y murales en su casa. Estas obras actualmente se encuentran bajo el resguardo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el exconvento de Chiapa de Corzo. El 3 de mayo de 1949, durante una expedición artística científica realizada en la selva lacandona, Lázaro Gómez muere trágicamente a sus 28 años de edad. Álvarez Bravo inmortaliza con su cámara el momento científico. El pintor Francisco L. Gómez, otra de las víctimas de la selva, toma medidas ayudando al destacado arquitecto Alberto Aray, quien levanta los planos localizando la orientación de los edificios. Después de haber visitado Bonampak acompañando a los expedicionarios del Instituto de Bellas Artes, atravesamos hacia el noreste el trágico río Lacanjá y el San Pedro, donde vemos en último término con un rifle al hombro el pintor Franco Gómez muerto trágicamente en la empresa. Fue una de las grandes pérdidas para la plástica regional, la cual en Chiapas empezaba a dar sus primeros pasos.
Con la creación de la Escuela de Artes Plásticas en Chiapas, se forma un movimiento artístico que da a conocer el arte de Chiapas en el mundo. Héctor Ventura, Carlos Jurado, Máximo Prado, Luis Alaminos, Ramiro Jiménez Pozo, que comprenden la generación que se da a conocer en los años 50. Para los años 60 aparece otra generación de audaces artistas como Rodolfo Disner, David Rodríguez Patiño y César Corzo. César Corzo nació en el año de 1933. Fue un artista que a lo largo de los años siempre encontró sus propias técnicas. Muralista de vocación, trabajó una sólida obra en murales. Los primeros 4 murales que pintó César Corzo a su regreso de la Ciudad de México los hizo en la Escuela de Enfermería en 1972. Estos murales fueron realizados al temple de Huevo y a mis espaldas tenemos el mural que se llama El Enajenado. Aquí podemos observar la influencia del Greco por el manto rojo que pinta y la influencia de la cultura zoque. En el mural que él tituló La Vacuna, que es este mural que tenemos acá, César Corzo nos dejó un autorretrato de él. Dos de sus obras murales han marcado la pauta en la historia de Tuxtla Gutiérrez. Visión plástica de la geografía mítica de Chiapas se localiza en el Palacio de Gobierno del Estado. César Corzo es el creador de la cosmovisión indígena, donde el Mictlán, Tamoanchán, Tlapayán, Aztlán son lugares míticos que se ubican en el estado de Chiapas. Para César, este Olimpo estaba dividido en 4 partes y precisamente este romboide lo atravesaba el río Grijalva, que él también le denominaba el río de la muerte. Como ustedes pueden apreciar aquí, este río está custodiado por los Xoloscuincles, que son los perros que nos guiarán después de nuestra muerte. Otro lugar mítico que vale la pena hacer mención es Tamoanchán, que significa el origen del mundo, el cual está representado en el mural como una mujer tendida sobre la hierba. Ella representa la madre naturaleza, el vientre divino que da origen a los hombres de maíz. La segunda es una obra mural en cerámica, denominada Visión plástica de la historia de Chiapas, la cual es una de las innovaciones que aporta César Corzo al muralismo en el estado, la de llevar la cerámica al mural. Esta obra se puede apreciar en la fachada de la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
El arte moderno de Chiapas reposa en estas últimas décadas sobre la obra de Reinaldo Velázquez. La propuesta formal escultórica de este artista nos remite al erotismo. Nuestra sociedad acepta el cuerpo fragmentado mientras que sean bustos o incluso algunos símbolos fálicos de la antigüedad. Este principio de fragmentación es la base de la escultura moderna. Inicialmente Reinaldo pensó en dedicarse a lo que se llama geometrismo. Hubieron muchas obras de él que ya no existen, pero que eran clara muestra de ese deseo por parte de él. Tiempo después decidió que se iba a dedicar a lo figurativo. Precisamente en la época que yo lo conocí, estaba haciendo muchos retratos. Acababa de hacerle unos retratos al poeta Joaquín Vázquez Aguilar y más o menos a los 10 días de conocerme me pidió que yo posara para él. Esa es una faceta poco conocida de Reinaldo. Fue alumno del maestro Ramón Rosado Conde. Él trabajaba en la Casa de la Juventud y formaron un grupo como de unos 10 o 12 personas. Iban a trabajar a diferentes lugares. Después se enteró de que existía la Escuela de Artes Plásticas y se fue a estudiar ahí y estuvo con el maestro Luis Alaminos. Los especialistas, las gentes que saben, Reinaldo tiene una gran influencia de Vincent van Gogh, que es notable por el uso de la pincelada gruesa y por el color en bruto que utiliza. Después de vivir aquí, pues hasta el 1981, decidió irse a la Ciudad de México y quedarse a vivir allá. Y también decidió en la Ciudad de México dedicarse casi totalmente a la escultura. Hizo 3 piezas escultóricas en madera sobre la evolución del hombre que están en el Museo de Antropología de México, que es un aspecto poco conocido de él. La revista National Geographic registró este evento en el tema de estudio que tuvieron ellos sobre la evolución del hombre. Reinaldo, por su capacidad creadora, por su conocimiento profundo que tiene del arte, es un intelectual muy completo. Reinaldo habla 4 o 5 idiomas, de los cuales ha aprendido de manera autodidacta. Reinaldo conecta 3 aspectos en la pintura, que son las matemáticas, el color y la música. Entonces, digamos, es algo que yo supe porque él me lo platicó. Y los grandes conocedores también se han dado cuenta de eso. Entonces tiene una capacidad magistral para la ejecución de cualquier tipo de obra. Otra de sus características es el hecho de que es muy polifacético. Reinaldo maneja todas las técnicas conocidas. Aquí en Chiapas, por ejemplo, empezó con el grabado y empezó a trabajar con libros en madera porque a él le apasiona la madera y la piedra, pero principalmente la madera. Empezó a trabajar libros para él muy amados,
los cuales fue ilustrando. Para Chiapas, Reinaldo es un enorme legado del patrimonio cultural y de la que debemos sentirnos profundamente orgullosos. Manuel Sosnávar es un pintor nacido en el Distrito Federal. Llega a Chiapas desde hace muchos años y agradablemente encontramos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas un pintor, Manuel Sosnávar, retratista de esa época. Por lo tanto, sabemos que su padre es originario de San Cristóbal de las Casas y tiene hondas raíces en nuestra tierra. El arte de Manuel Sosnávar radica fundamentalmente en su obra de caballete a lo largo de 50 años de oficio, aunque en los últimos años ha realizado murales en el Estado y la Ciudad de México. La pintura de Sosnávar está cerca de la literatura. Él ha creado un lenguaje propio basado en lo real maravilloso, donde lo mítico, lo mágico del color juega un papel importante. A pesar de haber nacido en la Ciudad de México, tiene hondas raíces en nuestro estado. Es de los pocos artistas que han sabido integrar la tradición popular de la pintura al arte. Se dice fácil, pero requiere de gran talento para no caer en lo que llamamos arte decorativo. A partir de los años 50, viene a Chiapas el maestro Luis Alaminos, invitado por el INBA como profesor de la Escuela de Arte en Chiapas. Precisamente él va a ser el educador de los pinceles en ese momento, pasando por sus manos Ramiro Jiménez Pozo, Máximo Prado, Óscar Vázquez, Reinaldo Velázquez, Gabriel Gallegos, Patricia Mota, Manuel Velázquez, Ramiro Jiménez Chacón y muchos más que olvido en este momento. Pero también llegaron otros pintores, ¿sí?, como Robertoni Gómez, Masha Cepeda, que habían estudiado en la Ciudad de México y llegaron para acrecentar nuestro acervo de arte en Chiapas. A finales del siglo XX aparece una nueva camada de artistas que encabeza Manuel Cunjamá, Sebastián Santis, Julio Alegría, Rafael Araujo, Ángel Luna, Erzalia Cantoral, Leslie Cavazos, Alfredo Chávez, Juan Chaguc, Nacho Chincoya, Sandra Díaz, Rafael Galdames, Saúl Cac, Antún Cotón, Narciso López, Dorian Martínez, Arturo Pacheco Lugo, Rodolfo Morales Martínez, Ramón Pérez Gilo, Gabriel Pinto, Arnulfo Saldaña, Andrea Lanexli, Joana Ubense, Olivia Dantán. Después de este viaje a través del arte en el Estado, podemos concluir que es en el siglo XX donde existen un mayor número de artistas que aportan diversidad de estilos y propuestas para el enriquecimiento de nuestra plástica chiapaneca. Como ustedes podrán imaginar, es imposible integrar en un programa a todos estos creadores. Por eso, me disculpo de antemano por algunos nombres que haya olvidado y esperamos en el futuro continuar esta serie para engrandecer el acervo cultural de Chiapas.